Historia del hombre sabio. Cuento: vivir en la amargura. ¿Por qué la gente y muchos cristianos, hombre sabio, viven amargados? Porque olvidamos los cristianos que Dios nos entregó para vivir en gozo un inmenso regalo. Lo dice Romanos 5:5, paráfrasis mía. Toda la riqueza del amor de Dios está en un cristiano. Toda. El amor de Dios, todo está en un cristiano. Si un cristiano no lee la palabra, no comprende que el amor del santo, eterno, glorioso y altísimo Dios está en él. Este regalo, a través del Espíritu Santo, trae todo el gozo para vivir en el mundo. Gálatas 5, 22, 23. Pero muchas veces preferimos lo opuesto, es decir, vivir deseando lo que tiene el mundo. Santiago 4:3. Nos atrae todo lo que nos rodea: color, dinero, música, libertinaje y perversión. En otras palabras, el pecado. Nunca olvidemos que la táctica del mundo y sus pecados es la misma: hacernos creer que esta vida es eterna y no pasa nada. Si olvidamos las palabras de Filipenses, paráfrasis mía, 4:3, solo con Cristo y en Cristo puedo todo, a veces olvidamos la preposición en, que implica derramados completamente en su persona, vivir en él. En la palabra, el mismo Señor nos lo advirtió en Juan 15:5, paráfrasis mía nuevamente. Solo con Él, completamente en Él, podremos vivir en gozo. ¿Y cómo puedo entonces, hombre sabio, vivir ese gozo de forma práctica? Pregúntate, mi hermano, ¿leemos la palabra todos los días? ¿Oramos o hablamos con el Señor todos los días? ¿Escribimos la palabra todos los días? Mejor dicho, ¿nuestra vida es para el Señor en todo momento? Me parece que no ha sido bastante claro. Lo expresaré de otra forma. ¿Todo lo que hacemos está validado por el Señor? ¿Cómo? Preguntándonos si agrada al Señor. Por ejemplo, escuchamos cierta música. ¿Es buena esa música que estamos escuchando? ¿Vamos a cualquier lugar? ¿Nos juntamos con cualquier persona? ¿Vemos ciertos programas de televisión? Esto es así. El cáncer del pecado y la amargura muchas veces tiene ramificaciones que están dañando sin imaginarnos. Entonces, vemos el resultado y nos preguntamos qué pasó. El cáncer del pecado y la amargura no comenzó hoy, lleva mucho tiempo en nuestra mente y acciones. Por eso es absolutamente necesario pasar mucho tiempo en la palabra. Podemos orar en todas las labores que hagamos para nunca alejarnos de la protección de Dios y gozar siempre en su presencia. Mmm, dijo el hombre, ahora entiendo por qué estoy un poco triste. Simples y pequeñas atracciones del mundo me han alejado del gozo del Señor. Gracias, hombre sabio, gracias. Ya sé lo que haré. Aprenderé himnos y alabanzas y las cantaré en mi interior para estar siempre con mi Señor. Muy bien, estimado. Muy bien. Eso es concreto y práctico. Nos vemos, hombre sabio. Nos vemos. Mi hermano, mi hermana, no vivamos en amargura. El amor derramado en nosotros es para vivir en gozo. Cantemos himnos en nuestro corazón. Alabemos al Señor en nuestro corazón. Aprendamos versículos. Vivamos para el Señor. Y como dice, descubramos en su palabra que Él hará su obra en nosotros para su obra. Que sea un gran día, mi hermano.